¿Cómo están? Seguimos transmitiendo y subiendo videos, esperando que estas reflexiones, estas pequeñas enseñanzas que la Biblia nos proporciona a usted y a mí, pues nos ayuden y nos indiquen realmente en qué nivel espiritualmente estamos, porque esto es para los hijos de Dios. Estos videos por lo regular es para la gente que ya tiene un fundamento, está instruida, que de alguna manera ya está convencida de que pues tiene que seguir en este camino que es el único, y que la conversión, porque ese es el punto, la conversión a este camino tiene que ser radical. Hoy vamos a hablar acerca de los deseos. ¿Qué es un deseo? Es la sensación de nuestro cuerpo que nos inspira o nos incita a querer algo, o ya sea antojo, ya sea anhelo o lo que sea. Y aquí queremos ver, de acuerdo a la Biblia, qué deseos son los que realmente nos bendicen y no son malos. Aunque Pablo dice en el libro de 1 Corintios capítulo 6, le invito a que lo lea conmigo, en el verso número 12, yo quiero que me acompañe, cómo la Biblia habla acerca de esto. Dice: todas las cosas me son lícitas, o sea, todo me es permitido, todo me es permitido. Y cuando dice todas las cosas me son lícitas, es en cuanto a los deseos de lo que quiero hacer, a los deseos de lo que anhelo hacer, los deseos de lo que sí puedo hacer, pero también hay cosas que no me bendicen, aunque pareciera ser que son buenas. Dice aquí: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Hay deseos que afortunadamente son buenos, por ejemplo, el deseo de irse a una playa, para la gente que no vive en la playa, el deseo de irse a un museo, el deseo de compartir un viaje en crucero, son deseos buenos. El descansar, tomar unas vacaciones, son buenos deseos. El hecho de comprarle algo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, el deseo de ayudar a alguien, esos son los buenos deseos, en los cuales pues no hay mucho que discutir, y también son deseos. Pero también hay malos deseos, porque dice la Biblia que los malos deseos es donde realmente erradica la maldad, la injusticia, todo aquello que desagrada a Dios. Dice la Biblia: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Dice que la comida entra en el vientre y el vientre va lleno de comida, pero tanto una cosa como la otra las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, no es para abusar de él, sino que es el templo de Dios, porque Dios está en el cuerpo. Esto es para la gente que ya conoce el concepto de la vida espiritual, la vida en Cristo, la vida que nos da realmente la esperanza, porque es la ideología de Cristo, la enseñanza de Cristo, el testimonio de Cristo. Yo, volviendo a los deseos, me quiero ir al libro de Gálatas capítulo 5, verso 13. Yo quiero que me acompañe a ver qué enseña la Biblia acerca de los deseos. Y dice la Biblia: porque ustedes, hermanos, han sido llamados a ser libres, solamente que no usen esa libertad del Señor como ocasión para desviarse del camino, agradando los deseos que a Dios no le complacen. ¿Y cuáles son esos deseos? Ahorita lo vamos a ver. Porque dice: nos ha mandado el Señor a libertad, no para el libertinaje, sino que sirviendo por amor unos a otros en los mejores deseos. Ahora, en el capítulo 5 mismo, el verso 16 dice: les digo pues que anden conforme al Espíritu de Dios, a los deseos del Espíritu de Dios, y no satisfagan los deseos de su cuerpo. Cuando habla del deseo del cuerpo, es porque tenemos un cuerpo caído, un cuerpo lleno de materia, lleno de malos deseos, contaminado. El pecado que mora en mí, dice Pablo, y por eso es que el bien que quiero hacer es lo que no hago, y el mal que no quiero es lo primero que hago, y termino haciendo lo que no quiero. Eso es por la influencia del mal que está dentro de mí, porque yo en mis deseos he ocasionado que esa influencia crezca para mal, incluso hasta para los vicios. Es un deseo que hemos tenido de tal manera que ya es incontrolable para muchos el hecho de consumir una droga,
no sé, cualquier tipo de adicción, el juego, las cartas, la lotería, el bingo, muchas cosas. Y dice la Biblia, porque ese es el punto de explicar con un término bíblico para que no se malinterprete como una ideología personal y aislada, ¿sí?, de un punto de vista de mi propia ideología. La Biblia enseña, la Biblia dice que en el verso 19 son manifiestas los deseos o los malos deseos a la mala inclinación, los deseos que no son agradables delante de Dios. Dice la Biblia que son el adulterio, la fornicación, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las discusiones, las disensiones, las herejías, las envidias, el ser homicida, el ser borracho, hacer malas prácticas sexuales, que no hagas del sexo ese honor al sexo, sino que denigres el sexo. Entonces tenemos que cada uno de nosotros valorar lo que la Biblia nos está enseñando. Y dice aquí que estas prácticas son deseos, primeramente, que se maquinan en nuestra mente. Por ejemplo, la pornografía, todo aquello que tiene que ver con las orgías, como dice la Biblia, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, yo los exhorto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí me voy a detener, tengo muchas citas, pero no veo conveniente leer tantas citas sin explicar y dejar bien sintetizado el origen de los buenos y de los malos deseos. Hablé al principio del video cuáles eran los buenos deseos, y hoy estamos hablando de los deseos que a Dios no le agrada, que son desagradables y que nos llevan a la separación con Dios o delante de Dios. Y aún como dice la Biblia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El día de la mañana me fui a tomar un café con algunas personas y me decía esta persona, pues es que si la esposa ya no quiere tener relaciones sexuales y ya no le apetece, ya no tiene el deseo, porque estamos hablando de los deseos, si ella no quiere y yo le insisto, y por más que yo le insisto ella ya no responde, pues yo tengo que buscar a alguien, porque yo tengo ese deseo de tener relaciones sexuales. Pero el hecho es de que no es pecado, me decía la persona, óigalo bien, no es pecado que yo solamente llegue a tener relaciones sexuales con la persona y posteriormente yo vuelvo a mi vida normal con mi esposa sin tener el uso sexual con ella. Y yo le dije, a eso se le llama, bueno, la Biblia le llama adulterio, porque él es casado. No, dice, pero es que no puede ser que Dios no entienda mi condición, sabiendo que mi esposa ya no quiere o ya no puede, o a veces cuando la han operado tarda mucho tiempo en recuperarse y yo soy hombre y esto. Y entonces aquí viene un dilema en el cual no podemos nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades y nuestros deseos, manipular la Biblia y decirle que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Pero no, aquí la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Incluso tenemos 7 citas bíblicas que hablan que los fornicarios, los hechiceros, los borrachos, los maldicientes, los pendencieros, los homicidas, todos estos que anuncia aquí la Biblia, dice la Biblia que no heredarán el reino de Dios. No se enojen conmigo, enójense con el libro. Fui a un velorio, bueno, no fue velorio, fui a una celebración fúnebre y estaban rezando un rosario, y terminando el rosario, pues yo les dije que todos decimos que en paz descanse, que Dios lo tenga en su santa gloria, haya sido borracho, maldiciente, idólatra, pendenciero, asesino, violador, secuestrador. Toda la gente cuando llega dice, Dios se lo llevó al cielo, que Dios lo tenga en su santa gloria. Es lo que la gente dice. Pero la Biblia, óigalo bien, no se enoje conmigo, no se con la Biblia. La Biblia dice quién se va al cielo y quién no se va al cielo. Ese es el punto de ver lo que la Biblia dice y no lo que la gente cuenta. Porque yo le puedo decir mentiras a usted ahorita, manipulando y condenándolo
a que con toda la confianza usted sea un idólatra, sea usted un fornicario, sea usted un adúltero, sea usted un hechicero, sea usted un maldiciente, un borracho, un drogadicto, un pendenciero, un secuestrador, un ratero, porque el que roba dice yo robo para que mi familia coma, porque de otra manera a mí no me dan trabajo, tengo antecedentes penales, nadie me recibe y mi familia tiene que comer, pues no me queda otra más que robar y volver a lo mismo, porque la misma sociedad me excluye y eso es un gran problema. Los gobiernos son insensatos, y hablo por muchos gobiernos, no por todos, porque no conozco todos los gobiernos de los países, pero al menos en América, lo que es México, Centroamérica y no sé si Sudamérica, hay personas que cuando ya tienen antecedentes penales los aíslan, y cuando aún ya pagaron su pena, ya pagaron a la sociedad civil, ya le pagaron a los dolientes, a todo el sistema, ya le pagaron, cuando salen ya no les dan trabajo. Y esas personas que salen ya renovadas, transformadas, algunos que ya salen pues de alguna manera con otra mentalidad, salen a una realidad que los hace volver a la delincuencia. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades no tienen la visión, porque eso se los tengo que decir, no tienen la visión espiritual, no tienen el alcance de que esas personas que salen a readaptarse supuestamente a la sociedad no tienen una oportunidad de cómo desarrollarse, porque el mismo sistema, la misma sociedad los rechaza y la misma sociedad los vuelve a convertir en delincuentes. ¿Por qué? Porque tenemos gobiernos nefastos, gobiernos insensatos, gobiernos que solamente trabajan en base a sus necesidades y no a la necesidad de un pueblo. Por ejemplo, reestructurar la ley a donde una persona que ha salido de la cárcel tenga la oportunidad de volver a reintegrarse a un trabajo y de alguna manera condicionarlo, o no sé, darle áreas que de alguna manera no tengan que ver con administración de bienes, o no sé, cualquier cosa, pero no pueden aislarlo. Ahora, otra de las cosas, él ya pagó el delito, aunque fue delincuente. Ahora, viene lo más triste. Hay personas que tienen antecedentes penales por haber tenido un accidente vial y por eso tienen antecedentes, o sea, no son delincuentes, pero los vuelven delincuentes. Y esa es otra cosa que los gobiernos no han contemplado. Pero bueno, hablando de los deseos, ya me salí del tema. Dice la Biblia que no satisfagamos esos malos deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, todos aquellos deseos que usted tiene en contra de la voluntad de Dios, dice la Biblia que a Dios no le agradan. Por ejemplo, 1 Corintios 10:13, dice la Biblia, ese es el punto de saber aclarar. Dice la Biblia que no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea la que todos tenemos. No puedes decir, ay, es que esa tentación a mí me derrota, me hace pedazos, yo caigo. No puedes decir eso si estás en Cristo, porque el que está en Cristo nuevas fuerzas tiene cada día. Y el que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo ha sido cambiado, renovado en su mente, como dice Romanos 12:2. Ha sido transformado. En el mismo cuerpo hay un cuerpo espiritual que está realmente trabajando a través del poder de Dios que opera por el Espíritu Santo, porque esa plática también las tengo ahí en YouTube, usted puede buscar videos, y habla acerca de cómo es el trato del Espíritu Santo, cómo es el vínculo del Espíritu Santo con las personas, cómo trabaja el Espíritu Santo, y eso necesitamos conocerlo para saber qué armas tomar. Así como dice Efesios capítulo 6, verso 10, en la armadura de Dios, como también podemos ver muchos capítulos que nos enseñan que la Biblia, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, dice que la Biblia es por excelencia el libro que nos va a enseñar, que nos va a llevar, que nos va a redarguir, que nos va a instruir a fin de que seamos perfectos delante de Dios, no delante de los hombres. Y luego dice la Biblia aquí en el 10:13 de Corintios, porque no te ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que tú puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar y no caigas. Pero si no estás en comunión con Dios, no estás en el vínculo con Dios, no te interesa el camino de Dios, cualquier tentación te va a hacer pedazos porque no estás conectado donde debes de estarlo. Así es que vamos a ver
por ejemplo, 1 Corintios 6:12, ya que estamos aquí cerca. Dice la Biblia, eso es lo más importante. Esto ya lo leímos, que todas las cosas me son lícitas. Vamos a ver Primera de Juan 2:16. Y con esto cerramos el video. Tenemos otras citas ahí. Pero Primera de Juan capítulo 2, verso 16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos del cuerpo, los malos deseos inclinados al mal, los deseos de los ojos, ¿sí?, y la vanagloria de la vida, todo lo que nos ofrece la vanidad del mundo, carros del año, carros de marcas inalcanzables, de precios inalcanzables, todo eso es vanidad. Ropas de marcas exuberantes con un precio exageradamente caro. A veces pensamos que porque nos ponemos una buena ropa somos mejor que los demás o valemos más que los demás. Esa mentalidad nos proyecta al tener mucho dinero, saber y pensar que somos superiores a los demás, y no es cierto, porque los que tienen todo el dinero del mundo también se enferman. Los que tienen todo el dinero del mundo también se bañan, también tienen necesidades orgánicas, también necesitan comer para vivir. Esos también tienen 2 ojos que se deterioran, tienen una boca que también les apesta si no se la lavan, tienen dientes amarillos si no se los lavan, tienen 5 dedos en cada mano como yo. O sea, no hay superioridad. Ese es un engaño satánico. Satanás nos ha proyectado a sentirse y creerse superiores a los demás, pero cuando están en un hospital tendidos en una cama, con tubos y con sondas y con un montón de cosas, ahí se dan cuenta que realmente no son nada de lo que ellos piensan que son. Así es que, mis hermanos, aquí dice 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, y los deseos de la carne, y los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino de Satanás. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Aquí no hay de que todos somos pecadores y todos nos vamos a ir al infierno, no. Porque a veces cuando tú no puedes con tus debilidades, culpas al diablo, culpas a todos menos a ti. Y el primero que se deja guiar por sus bajas pasiones eres tú y soy yo. Así es que no le eches la culpa al diablo. El diablo me tentó y me hizo caer, y es que el diablo me atacó. El diablo, no es cierto. Son tus deseos, tus malos deseos que te llevaron, te orillaron, te sedujeron a que tú hagas lo que es incorrecto. ¿Por qué? Porque es lo que hay en tu interior, porque es lo que vives todos los días. Es porque has disfrutado y te has complacido y te has gozado de esos deseos que aun cuando no son buenos, pero te satisfacen, y por eso es que tú pecas deliberadamente y buscas a quien echarle la culpa. Le echas la culpa al pastor, al curita, al anciano, a la iglesia, al sistema, a la Biblia, a Dios, al diablo, a todos le echas la culpa y parece que tú eres el único inocente. Pero bueno, aquí dejamos esta reflexión para que tú le calcules, tú le cheques y te des cuenta que si tú no buscas de la presencia de Dios, que si tú no sigues el camino de Dios, que es el único camino a la eternidad. Aquí no hay que todos los caminos nos llevan al cielo y que todas las religiones nos llevan al cielo. Eso es mentira. Es mentira del diablo. Solo hay un camino para llegar a Dios, y es a través de Cristo, y es por medio de la obediencia y el conocimiento de su palabra. Así es que la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Yeshua HaMashiach, Jesucristo, hombre. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Espero les sirvan, le ayuden. Y si quiere compartirlo, hágalo. Porque es importante que la gente comprenda y entienda que solo hay un camino a la eternidad, y ese camino ya está labrado. No hay que hacer nada. Yo estoy seguro que cuando usted nació, el mar ya era salado. Yo estoy bien seguro que cuando yo nací, el mar ya era salado. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima. Bendiciones. Shalom.